Básicamente, separar tu cabeza de tu cuerpo viejo y ponérsela en otro cuerpo, joven, sano y hermoso. Esto no solamente es un guiño a Mars Attack, en realidad ya se hizo y se inundaron los titulares con "fue exitoso". Vamos a ver qué onda. ¿Y qué pasó desde entonces? Hay investigaciones, avances y según un científico que dedicó su carrera a esto, ya es completamente real. Y como dije, de hecho, ya se hizo. El italiano Sergio Canavero en 2013 comenzó un proyecto llamado Cielo. Él tiene varios estudios en la materia y una estética peculiar. Su proyecto Cielo tenía como objetivo: pongámonos en situación, sufriste un problema en el cuerpo y tener la posibilidad de reemplazar todo tu cuerpo por otro, poner tu cabeza en otro cuerpo. Por supuesto que todo esto sería experimental, la primera vez en la historia de la humanidad que se intentaba hacer correctamente. Y hacía falta a un voluntario, y ahí es donde entra Valery Spiridonov. Él tenía 30 años, solo podía mover las manos y la cabeza. Él se quería arriesgar, según sus propias palabras, no quería terminar como Stephen Hawking, que también tenía un caso más desarrollado, únicamente pudiendo mover los ojos y un cachete. Chicos, hablando de cosas turbias, allá arriba tenemos el caso de Elisa finalmente resuelto. También el de Dan, muy turbio, y el de acabó con su colegio. En la lista de casos turbios y reales. Igual no hace falta que lo vayas a ver ahora, porque también lo voy a dejar al final del video. Ahora sí, se basa en de a poco la persona que la posee deje de ir pudiendo mover partes del cuerpo. Podría dar un mejor estilo de vida a quienes tienen un cuerpo que ya no es funcional, o por qué no, a que multimillonarios vuelvan a tener 20 años. Lo buscó a $150, costaría 10 millones de euros y por tanto yo diría que en vez de ir echando un ojo a algún buen cuerpo para hacer un cambiazo, te preocupes más por ir al gym, que está más barato. Tiene que enfriarse a menos 12 grados, retirarla y colocarla sin que haya parado su sistema. Todo esto tiene que pasar en menos de una hora, si no, plaf. El cuerpo también tiene que estar frío en un paro general. Es como apagar una PC, cambiarle el micro y prenderla. Y acá no ha pasado nada. Una vez conectada, hay que prender todo de vuelta, intentar reanimar y luego ir conectando el resto de los sistemas, las cientos de conexiones uno por uno y otras estructuras del cuello, incluyendo la médula, que con un nuevo gel propuesto por Canavero podría volver a pegarse. De momento no existe algo funcional para unir la médula, pero Canavero afirma que un novedoso gel puede solucionar el problema. Si sale todo bien, tendría que estar 3 semanas para evitar cualquier tipo de movimiento y para que los nuevos electrodos estimulen las nuevas conexiones nerviosas. Después no podrá caminar por al menos un año. Yo, el wea, usted está aquí, el que dice hola ubicados, hice un video de esto en 2016, hace 6 años. Video que llegó al medio millón de reproducciones. A finales del 2017 hice otro video contando las novedades, cómo avanzaba todo, que por su parte llegó al millón de reproducciones. Y hoy, 4 años después, en 2021, toca hacer el final. ¿En qué terminó todo? Al final, ¿qué pasó? Y por lógica, debería llegar en un tiempito este video a los 2 millones de reproducciones. Veremos qué pasa, guachos. En principio suena re flash pasar a otro cuerpo, pero mientras menos sabemos, más fácil nos parece todo. La realidad es que son complejos y muchas veces el cuerpo rechaza nada. También en muchas ocasiones se debe tomar para siempre y así evitar que se rechace el órgano. Es una de las más complejas que existen y el de cabeza es sin duda la más compleja de todas. En enero del 2016, Canavero y su equipo emitieron un comunicado de prensa en el que afirmaron haber realizado un exitoso en un mono que supuestamente se mantuvo con vida 20 horas. Tiempo después, también se realizó el experimento en ratones y perros, pero no lograron volver. En 2017, corrió la noticia por todos lados de que el primer había sido exitoso. Se había efectivamente de un cuerpo a otro cuerpo. Duró 18 horas. Y que según el científico, comprobó que efectivamente se pueden reconectar. Pero, dato súper importante. Ambos que participaron del traspaso de cabeza ya estaban sin vida antes. Es decir, fue simplemente un experimento. Onda, qué bajón, todavía no es real, pero la cosa iba avanzando, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver lo que pasó después. ¿Qué pasó del 2017 hasta ahora? ¿Qué pasó en estos 4 años?
esto ya es una realidad y hay que estar viendo muy bien las manos de los viejos millonarios para ver si tienen la misma edad que su cara. En primer lugar, nuestro amigo Spirinov dejó de ser candidato a tal hazaña. Se pueden encontrar videos donde explica que Canavero recibió fondos de China y que por supuesto requerirían que el candidato sea chino. Spirinov estuvo defraudado por toda la situación. Recordemos que estaba en juego la posibilidad de volver a caminar. También mencionó que si funcionaba en el país asiático, se iban a guardar la información para ellos mismos y no la iban a compartir. Y tiempo después, los titulares cambiaron. Spirinov logró conseguir pareja y tuvo un hijo. Dice que ahora tiene algo para vivir y aunque tuviese la posibilidad, ya no quisiera ser un conejillo de indias. Ahora lo que él quiere es tener una vida feliz con su familia. Todo esto hizo que los medios pusieran un titular digno de las mejores mentes de Crónica. El hombre que quería ahora la pierde por una mujer. No sé si es muy malo o muy bueno. En este punto cabe mencionar que con este ejemplo podemos ver que toda esa gente sumida en la más profunda depresión podría desarrollar las habilidades que requieren para encontrar algo por lo que vivir, como por ejemplo, en este caso, una familia. Por otro lado, Canavero fue juzgado en Italia por su aparente poca ética, de que sería muy arriesgada. Después cuesta seguirle un poco el hilo de qué vino haciendo desde entonces, capaz por una especie de secretismo chino. Pero estuve investigando y llegué al Facebook de Sergio Canavero. En 2017 se hizo una publicación en una revista aparentemente científica en la que se explaya mucho más cómo sería. Por este lado no tenemos novedades, hasta una actualización que hizo en 2020, que le cambió la descripción a su Facebook. Por otro lado, la comunidad científica lo toma por loco. Dicen que sí, eventualmente será posible, pero no en un futuro tan cercano. La ciencia y la tecnología que hacen falta para llegar a eso todavía está bastante lejos. También menciona el supuesto gel mágico. En este momento, cualquier persona con un daño en la columna no puede volver a pegarse. No es una tecnología que exista, o por lo menos no se usa. Y para que vean cuál es la opinión o el nivel de rechazo de la comunidad científica hacia Sergio Canavero, vamos a ver lo que dijo Arthur Kaplan, un bioético. Ha rechazado las afirmaciones de Canavero. Son noticias falsas. Aquellos que promueven tales afirmaciones y que someterían a cualquier ser humano a un nivel no probada no merecen titulares, sino solo desprecio y condena. O sea que parecería ser que de momento es todo mentira, que de momento el interés de Sergio Canavero es más tener publicidad que obtener algún resultado. De hecho es re triste ir al Facebook y ver que todavía a día de hoy hay en los comentarios de sus publicaciones mucha gente pidiendo por favor ser su conejillo de indias. Y es así como bastante sad porque está como jugando con las esperanzas de la gente, ¿no? Pero capaz estamos equivocados, capaz pronto sale una nueva publicación o un nuevo experimento o algo que demuestran que efectivamente Sergio Canavero era un distinto. Y si eso llega a pasar, por supuesto que vamos a hacer un video de eso. Así que suscríbete y activa la campanita. Acordate acá arriba en esa lista te dejo el caso de Elisa, el del que acabó con su colegio y los que siga sacando. Andá que te doy corazones. Comenta, compartí y no te olvides que usted está aquí. Ey, capo, crack, máquina, ¿a dónde te pensás que vas? No, pone ahí, suscríbete y activa la campanita. Y mirá a la izquierda, sí, ese video. Y a la derecha, son videos que especialmente seleccioné para vos. Mirá los que te van a copar. Y cuando estés allá, déjame un comentario que venís de este video, que te doy corazones. Nos vemos en un rato.